Hermanos, hermanas, amigos, de igual forma a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en la plataforma Zoom y también de igual forma a las demás personas que nos escuchan después de grabada esta clase. En esta ocasión me ha correspondido traer lo que es el estudio bíblico y como mencionó nuestro hermano Herbert, vamos a hablar un poco acerca del tema ¿qué es el diablo en la carta de Judas? Eso es lo que vamos a tratar de ver en este día. Como todos saben, este tema es bien importante y necesario poder hablarlo. Yo sé que más de alguna ocasión pues hemos escuchado este tema, pero siempre lo vemos bien importante poder hablar donde encontramos versículos que son un poquito difíciles de comprenderlos así fácilmente. Y lo que tenemos que hacer como estudiantes de la Biblia es ir viendo cada pasaje donde vemos algunos textos donde hablan del diablo, como Satanás, como endemoniado y todo eso, para ir despejando las dudas. ¿Qué es lo que querían hablar? Porque lo que hemos comprendido que cada vez que se aísla algún versículo de las Sagradas Escrituras y no se trata de ver en el contexto qué es lo que está pasando, se forman doctrinas, se hablan o se dicen enseñanzas que en realidad van alejados a lo que el escritor quería comunicarles. Y en esta mañana eso es lo que vamos a hacer. Tratamos de ir a estos versículos bíblicos, capítulos, en el cual eh, encontramos un poquito tal vez de poder comprender qué es lo que quería transmitir. Y muchas veces sí, la mayoría de personas que creen en el diablo de un ser sobrenatural con cachos que tienta a la gente o que incita a pecar, es la manera o la forma de que ellos comprenden de un ser que se ha revelado a Dios. Pero las escrituras nos hablan directamente de que el ser humano, nosotros, nuestra naturaleza humana es la que por la cual cada uno de nosotros pecamos. No hay nadie aparte de nosotros que nos incline a hacer lo malo. Pero en esta mañana eso es lo que vamos a tratar de hacer en el estudio de este tema. El tema se titula ¿qué es el diablo en la carta de Judas? Y para poderlo comprender, como les dije, no solo es de ir a aislar, de sacar ese versículo, sino que es de ir directamente a esta carta, qué es lo que quiso decir. Gracias, hermano. ¿Qué quiso decir Judas? ¿A quién le estaba predicando? ¿A quién iba dirigida esta carta? ¿Qué situaciones estaban pasando? ¿Y por qué utiliza ese lenguaje? O sea, ¿por qué utiliza ese lenguaje en esta carta? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de ahora. El hermano me consultó si hacíamos la lectura de esta carta, pero lo que voy a tratar de hacer es ir cubriendo los primeros versículos para poderle entender qué estaba hablando. En realidad es necesario. Muchas veces el inconveniente que se da a la mayoría de personas que creen en un ser sobrenatural es que van directamente al versículo y de ahí lo extraen para apoyar su entendimiento, lo que ellos han comprendido. Pero para ir a las escrituras, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el contexto, qué estaba pasando y qué estaba sucediendo. Y lo primero que vamos a ver, quién escribió esta carta y para quiénes iba. Así que
voy a comenzar a leer. Quiero que busquen Judas capítulo 1, del 1 al 3. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta carta, lo que nosotros podemos ver en los primeros versículos, fue escrita por Judas y él se identifica como hermano de Jacobo. Entonces uno se pregunta, ¿quién es este Jacobo y quién es este Judas? Primeramente tenemos que ver quiénes podían ser, porque en los discípulos de Jesús habían uno que se llamaba Judas y otro que se llamaban Jacobo o Santiago. La vasta mayoría de personas que tratan de comprender cada versículo mencionan que este Judas es el hermano de Jacobo, Santiago. Y Santiago, en la carta a los Gálatas, Pablo lo consideraba como una columna. Pero, ¿qué es lo interesante? Estos no fueron discípulos de Jesús al puro principio. En realidad ellos eran personas que miraban a Jesús como alguien que predicaba, pero se mantenían completamente alejados. No sabemos en qué momento ellos llegaron a comprender, pero lo que sí dicen las escrituras, los evangelios, es que Jesús tenía hermanos, hermanos, y nos da la lista. Tal vez no lo vamos a leer, pero en Marcos menciona a Jacobo, Judas, y dicen sus hermanos. Entonces la vasta mayoría piensa de que este Judas es medio hermano de Jesús. En realidad, ellos no eran apóstoles. O sea, este que escribe la carta de Judas y la carta a Santiago no son apóstoles. Ellos probablemente se convierten posteriormente a la muerte de Jesús. Y no hay mucha información. Sinceramente, no hay mucha información y uno no podemos especular. Pero es bien interesante, fíjense, porque ¿cómo se identifica Judas? Él pudo haber dicho, bueno, yo soy Judas, el hermano de Jesús, pero no lo hace. Yo soy el esclavo, dice, del Señor Jesús. Siervo, en el griego dice doulos, que es esclavo. Entonces él reconoce de una forma humilde a la hora que está escribiendo, que está redactando esta carta. Y es bien interesante porque cuando él comienza a escribir esta carta, él primeramente quiere hablar de un tema en específico. O sea, él comienza a escribir esta carta, pero lo principal que él quiere comunicarlos, versículo 3, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, Judas quería comenzar a hablarles a ellos cómo ellos habían adquirido esa salvación, qué tan bendecidos eran, y probablemente el tema que él quería introducir a esta carta no es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, sino que ¿cómo se llama? Su mentalidad era hablar de otro tema, pero por las circunstancias que estaban pasando en algunas iglesias, o podríamos decir en todas las iglesias que estaban pasando, porque aquí no da un destinatario específico a dónde va dirigida, como lo hace Pablo en su carta a los Corintios o la carta a los tesalonicenses, a los efesios. Cuando Pablo escribía esas cartas, tocaba ciertas situaciones puntuales que estaban ocurriendo dentro de la congregación. Entonces, había un destinatario dirigida a esas cartas. Por ejemplo, la carta a los Corintios. Hoy, en los días sábados, estamos estudiando la carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo comienza a tratar ciertos aspectos
que estaban ocurriendo en esas iglesias y que en realidad era bastante difícil. Hoy que estamos estudiando la carta a los Corintios, nos hemos visto que era una iglesia con unas dificultades donde el apóstol Pablo trata de corregirlas y en algunas veces alabar de ciertas situaciones que estaban viviendo que eran correctas, pero la vasta mayoría de problemas que habían allí eran muy serios, eran problemas serios. Entonces, cuando estas cartas se escribían, el objetivo era poder fortalecer a las congregaciones, a los hermanos que recibían esas palabras, porque muchas veces o sea, nosotros no sabemos qué situaciones podían ellos estar pasando. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces él comienza a decirles, mire, yo quiero escribir. Tenía la gran necesidad de hablarles acerca de nuestra común salvación, pero voy a tratar de cambiar ese tema porque está pasando esto, esto y esto. Y les dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo que les dice es que, miren, en realidad me he visto en la necesidad de que ustedes se mantengan firmes en lo que han aprendido, en lo que han visto y lo que han conocido. Y ya comienzan a decirles, por esto y por esto. Sigamos leyendo. Dice, versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya él va tocando qué problemas estaban pasando dentro de las iglesias. Habían entrado personas a la comunidad, pero que estaban contaminándola. Y esa advertencia, Pedro ya había hecho en su segundo, quiero ver, en la segunda carta a Pedro. Y que, por cierto, la segunda carta a Pedro y Judas tienen bastantes similitudes. Cuando uno comienza a leer la segunda carta de Pedro y Judas, varios versículos tienen bastante similitud, pero no es lo mismo, porque en la carta de Pedro, él da una advertencia. Busquen segunda de Pedro, capítulo 2. Y solo el versículo 1. Vean la advertencia que habla Pedro en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, o sea, esa conjugación del verbo, como habrá entre vosotros, dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro está advirtiendo, el escritor de Pedro está advirtiendo, va a haber en la historia de la nación de Israel, dice, hubieron falsos maestros. Y cabal, nosotros lo podemos ver a través de los profetas. Los profetas, ¿cómo se llaman? Denunciaban aquellos profetas falsos que se levantaban en el pueblo y decían otra cosa contraria a lo que el profeta verdadero predicaba. ¿Y cómo se creía lo que el profeta verdadero hablaba? Se cumplía. O sea, nosotros podemos verlos en las profecías como Jeremías, Isaías, que cuando ellos hablaban algo, esas profecías se cumplían. Y muchas veces no se tenía que esperar cientos de años. Hay veces eran meses. A tal
fecha va a ocurrir esto, decía el profeta que venía de parte de Dios. Pero el falso profeta decía, no, esto es contrario, esto no es así, sino que comenzaban a inventar diciendo que ellos venían de parte de Dios. Entonces, la advertencia que está haciendo Pedro es que va a haber, pero en Judas, ¿qué está pasando ya? Vean, versículo 4, porque algunos hombres han entrado, dice, encubiertamente. O sea, han entrado sigilosamente en las congregaciones. O sea, han entrado personas dentro de en la congregación, pero dice él, esto ya ha pasado anteriormente, está pasando, va a pasar y se va a mantener. ¿Qué es lo que tienen que ustedes hacer? Es estar preparados. Estar preparados. Entonces, fíjense que esta carta es bien interesante, porque lo que vamos a ver aquí en esta mañana, ¿quién era este diablo o este Satanás? El problema es que muchas veces cuando vemos la palabra diablo y Satanás, comenzamos a pensar de que la vasta mayoría piensa de que es un ángel o unas fuerzas malignas que están dentro que los está impulsando a hacer lo malo, pero en realidad lo que estaba sucediendo es que lo que venía de ahí fueron personas que entraron dentro de la congregación y cómo los identifica. Versículo 4 dice, hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Fíjense que en las otras versiones dicen, cuando habla la palabra libertinaje, se está refiriendo a una inmoralidad sexual dentro de la congregación que estaba pasando. Y uno puede pensar, bueno, pero eso estaba pasando en la iglesia de Dios. Por supuesto, estamos estudiando lo que es el libro de Corintios y ahí vemos las cosas que estaban pasando. Habían divisiones bien extremas. O sea, habían situaciones que dentro de la comunidad no tenían que hacerse. ¿Por qué? Porque allá afuera, en el mundo greco-romano, era normal. Algunas situaciones que estaban pasando para ellos era normal, pero para dentro de la iglesia tenían que ser diferentes. O sea, la manera de actuar, de comportarse y vivir su vida, tanto su vida como familiar y su vida pública, privada y pública, tenían que ser personas con un comportamiento y con una manera de vivir digna delante de Dios. El problema es que eso estaba llegando a las iglesias. O sea, ese problema, esa situación estaba llegando a la iglesia y estaba contaminando. Entonces, la advertencia que está haciendo Judas, el escritor de Judas, es que ellos tenían que estar preparados, tenían que identificar quiénes eran los que estaban causando esos problemas, que estaban causando esas divisiones, y aparte de eso, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, a la hora de llevar su vida diaria, muchas veces se apoyaban en algunas, justificando algunas acciones que de parte de Dios no eran las correctas, no eran las de una comunidad que seguía a Dios. Y aparte de eso, estaban más que todo negando, cuando dice el versículo 4, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera las personas estaban negando a Dios? Lo negaban con su comportamiento, porque ellos podían estar recibiendo la palabra, ¿va? La enseñanza, pero esa enseñanza, ¿en qué caía? O sea, no entraba ni en sus corazones ni en sus mentes. Y uno se puede pensar, ¿ha cambiado eso hoy en día? No, no cambia. Las escrituras nos dice es que nosotros tenemos que estar preparados. Por eso en el versículo 3 les dice, me es necesario, dice, escribiros exhortándoos, o sea,
que contendáis ardientemente, que estés seguro de lo que has conocido. Pero esa seguridad con la que has conocido, tu manera de actuar con los demás no tiene que ser la misma. No tenés que ir detrás del pensamiento humano. O sea, hay situaciones allá afuera que nosotros no podemos hacerlas. Entonces, la carta a Judas le está diciendo que el problema de ese diablo, de esas personas, de ese pensamiento o esa manera de comportarse o actuar, estaba contaminando. Y no solo eso, que a pesar de que estaba contaminando eso, estas mismas personas irrespetaban la autoridad. Y no solo la autoridad probablemente de sus dirigentes o los encargados de esas iglesias, sino que estaban respetando la autoridad de Dios y de Jesús. Y después del versículo 5 al 11 comienza a hablar de los diferentes castigos donde Dios tuvo que intervenir, que Dios tuvo que intervenir para hacer esas correcciones. ¿Y cómo hizo Dios para corregir todo eso que estaba pasando en el pasado? Si nosotros nos vamos a las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, Dios tuvo que intervenir para juzgar a toda esa gente impía. ¿Y qué sucedió con esa gente? Murió, fueron castigados de parte de Dios. Entonces, esta carta de Judas es bien interesante, bien bonita, porque el escritor trata de animarlos, de consolarlos, a que se mantengan firmes. Vean, en versículo 20, para no perder la idea que traigo del mensaje que trae este Judas. Vean el versículo 20. Pero vosotros, amados, dice, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, dice, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, para Judas era una situación bien complicada, porque el problema había surgido dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, y no solo la manera de llevar su vida, hasta la comprensión de las escrituras. O sea, cómo ellos tenían que... Miren, muchas veces para nosotros es bastante difícil qué es lo que podía estar pasando a la hora que estos hombres escribieron. O sea, la, 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 la recomendación que ellos les daban, que tenían que perseverar, que tenían que ser fuertes, no tenían que sucumbir al pecado, tenían que respetar la autoridad, esa autoridad que viene de lo alto. Pero ¿qué sucedía? Estas personas la menospreciaban, no les importaban, o sea, porque ellos vivían sus vidas desenfrenadas y muchos de los que estaban ahí eran contaminados. Y es bien triste porque en realidad todas estas iglesias, el conocimiento, la verdadera comprensión de las promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, el pacto de Dios con David, que se confirma con el nacimiento de este Mesías, todo eso se fue perdiendo. O sea, ¿hasta qué punto, hasta qué momento de nuestra era esto volvió a los inicios, a la comprensión de la primera iglesia? O sea, eso ni 100 años ni 200 años ha pasado. Pero la advertencia que está haciendo Judas es que tenemos que contender, tenemos que ser fuertes, que estudiar, que escudriñar, que mantenernos firmes, porque muchas veces esa oposición a Dios puede venir dentro de nosotros.
cuando nuestra conciencia en algún momento de nuestra vida puede estar cauterizada. A nuestros ojos, fíjense, podemos llevar una vida que puede parecer buena a nuestros ojos, pero ¿qué es lo que Dios opina de lo que yo estoy llevando a cabo? Entonces, tenemos que ser conscientes. Esa era ¿cómo se dice? La advertencia y la exhortación que Judas vio en la necesidad de cambiar, de cambiar. Él quería hablar de otras cosas, pero cuando vio las situaciones que pasaban, no, tenemos que hablar de esto. O sea, tenemos que fortalecer a la iglesia, tenemos que mandarles, que decirles que se mantengan firmes, que huyan de las confianzas y eran problemas bien serios. Quiero que vean algunos versículos. Quiero ver si lo anoté. De cosas bien serias que estaban pasando dentro de las congregaciones. Como vimos en el versículo 4, hombres impíos que convierten en libertinaje, dice, la gracia de Dios. Sigamos leyendo. Vamos a leer el ejemplo que pone de cómo Dios intervino en esos castigos y cómo es que el escritor utiliza argumentos que muchos de ellos conocían, de algunos escritores, de algunas libros judíos, que ellos podían entender y comprender qué se estaba refiriendo. Sigamos leyendo. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, vean lo que dice, de las cuales, de la misma manera que aquellos, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. O sea, el pecado que tenía las ciudades como Sodoma, Gomorra, de ir contra toda naturaleza. O sea, nosotros, el escritor del Génesis trata de describirnos que había un problema bien serio. O sea, había un problema muy serio con respecto a su orientación sexual. O sea, estaban haciendo cosas que no son correctas ni adecuadas. Hoy en día es lo mismo. Uno ve y no ha cambiado nada. Hay tanta contaminación en el mundo y tantas cosas que uno puede ver, oír, en los cuales se nos llama a que nosotros tenemos que estar vigilantes a no caer y contaminarnos con esas cosas. Porque de la misma manera que surgieron dentro del pueblo de Dios personajes como Coré, personajes como Caín, hombres que escucharon la palabra de Dios. A Caín le dice, bueno, tú tenías la potestad para decidir si pecas o te retractas, pero nadie más tiene la capacidad de hacerlo. Solo tú lo puedes hacer. Sabemos que él sucumbió ante esa manera de actuar y pensar y mata a su hermano. Pero ese es el modelo de personas que van en contra de la autoridad de Dios, que no les interesa la autoridad de Dios y que hacen lo que ellos quieren. Pero ¿qué les pasó a esas personas? Fueron destruidas. Dice, versículo 8, no obstante, dice, de la misma manera, dice, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, rechazan y blasfeman. O sea, una blasfemia es que no les interesa la autoridad. Calumnian a los demás. Entonces, era una situación bien difícil y complicada que estaba pasando. Entonces, ese
ese diablo, ese calumniador, no es ningún ser sobrenatural, sino que eran conductas inapropiadas que estaban dentro de la congregación que perjudicaban a muchos de los que estaban ahí y el peligro que esa contaminación algunos los arrastraban. Vean el versículo 12. Esto dice, hablando de estas personas, versículo 12, estos, dice, son manchas en vuestros ágapes, o sea, en sus reuniones fraternales, en sus conmemoraciones probablemente del pan, el vino, en sus reuniones familiares, les dice, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. O sea, estaban contaminando esas reuniones fraternales y estaban llevándola de alguna manera completamente diferente. Pero ¿qué pasó con todos esos que contaminaron al pueblo de Dios? Fueron destruidos. O sea, Dios tuvo que intervenir, Dios intervino, Dios intervino para que todas esas situaciones, Dios juzgó con justicia. Entonces es lo mismo que le está pasando. Va a haber eso. Pero ¿a quién tienen que dejarle todas esas dificultades? Si las personas no quieren cambiar y seguir siendo lo mismo, ¿quién va a intervenir? El único que va a intervenir es Dios. Hay veces en nuestra vida nosotros queremos corregir todo, pero en realidad lo primero que tenemos que hacer es corregirnos. O sea, tratar de ver qué es lo que nosotros hacemos para la congregación. O sea, si la estamos edificando o la estamos destruyendo con mi comportamiento, mi forma de hablar. O muchas veces, fíjense qué pasa allá afuera, donde los demás hermanos no nos ven. O sea, ¿cuáles son las actitudes que tomamos? Entonces, nuestra lucha tiene que ser aquí y allá afuera. Allá afuera tenemos que comportarnos como debe de hacer. Entonces, ¿cómo tenemos que llevar a cabo? Porque esa es la exhortación y la enseñanza que Judas les está hablando a las iglesias. O sea, tienen que mantenerse firmes. Ahí han entrado estas personas, ya están, hubo advertencias que va a suceder, pero cuando eso suceda, ustedes tienen que mantenerse firmes. Por eso dice en la oración, en la lectura, en la enseñanza, en la perseverancia. Y muchas veces esa perseverancia, como estábamos viendo ayer, no es una perseverancia de una palabra abstracta, sino que hay momentos de nuestra vida que se vuelven difíciles, porque hay una lucha entre nosotros. Y fíjense que esa lucha entre el ser humano es de decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y muchas veces las cosas incorrectas nos agradan. O sea, nos llaman en nuestra vida, pero tenemos que tener un alto y decir, no, esto va en contra de la voluntad de Dios y esto no le agrada a Dios si yo me comporto o hago estas cosas que no son correctas ni adecuadas. Entonces, para Judas, hay una manera que les escribe que tienen que tener un esfuerzo constante. O sea, la lucha tiene que ser constante. Es una lucha diaria. Hay veces pensamos que no hay dificultades en nuestra vida. Yo creo que la mayor dificultad que tenemos es contra nosotros mismos. Tenemos que aprender a sujetarnos, porque estas personas que estaban aquí tenían conocimiento, no eran personas que no tenían conocimiento. Y hay veces el conocimiento nos puede envanecer. Y el escritor de Judas comienza a tocar esos ejemplos.
esos ejemplos de cómo Dios intervino, saca el caso de la rebelión en, en el desierto, toma ejemplos como Sodoma y Gomorra, Dios la juzgó y Dios tuvo que intervenir. Con respecto, hoy voy a tratar de centrarme en el versículo 1:9, que es el de nuestro tema. Ya vimos un panorama completo, un contexto, un breve contexto de lo que estaba pasando. Ahí fíjense que hay varios comentarios con respecto a esta carta, de que por qué Judas cita textos que no son bíblicos. Por ejemplo, hay 2, 3 versículos allí que él los habla, y quizás para nosotros es muy difícil lograr entenderlos porque no los encontramos en las escrituras, pero era una forma de tomar su argumento que estaba diciendo, pero las personas que estaban escuchando allí sí comprendían. Tal vez para nosotros es un poquito difícil. Por ejemplo, el versículo 9, cuando dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, la pregunta que uno se hace, o sea, ¿de dónde Judas sacó este texto, este versículo? Entonces comencé a buscar alguna información, porque en realidad no la encontramos en ningún lado. Entonces, ¿qué se refería de estar contendiendo un cuerpo? O sea, ¿cuál es podríamos decir, la posible explicación que se tiene? Bueno, hay una o dos explicaciones que podría ser allí. Cuando dice el cuerpo de Moisés, ¿a qué se podría estar refiriendo? Algunos comentaristas mencionan de que el cuerpo de Moisés es la nación de Israel. Así como el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, capítulo 12, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, Judas está tomando algún texto, este, algún texto que probablemente lo conocían los judíos de aquella época, pero lo está tocando no para apoyar de que él creía en eso, sino que está tomándolo para un argumento, y probablemente lo que está tratando de hacer es que para él trata de resaltar qué es lo que hace el ángel. El ángel no entra en discusión con este diablo que está contendiendo el cuerpo, ¿va? O sea, lo que está diciendo, que el Señor te reprenda. O sea, el ángel Miguel, que era en el Antiguo Testamento representado como el que ve por el pueblo de Israel, él está diciendo, aún él le está diciendo: yo esto se lo dejo a Dios. O sea, para este ángel, la soberanía, la autoridad es única de Dios. Entonces le está diciendo a ellos, miren, ustedes pueden actuar de esta manera, pero la soberanía y la autoridad y el respeto se merece a Dios. Y saca esta historia, ¿cómo podríamos decirle? Este versículo de algún libro que ellos en esa época lo conocían. Nosotros tal vez no. La única referencia que tenemos es a Zacarías capítulo 3, ¿verdad? Donde vemos otro incidente de igual forma, donde está Josué delante de Dios y el ángel y Satanás.
Y sabemos que en el contexto que estaba pasando allí es que los enemigos de Israel, que estaban en contra de la reconstrucción de Jerusalén, no querían que los judíos avanzaran. Pero el ángel les dice, no se preocupen porque aquí quien va a intervenir es Dios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué está este versículo? ¿Por qué lo sacó? Y también estaba sacando información de que no solo Judas cita este texto, no porque él lo cree, sino para apoyar su argumento. Pablo lo hace con dos ejemplos. En uno, quiero que lo veamos, permítanme, en Hechos. Vamos a ver si lo anoté. Permítame. Sí, en Hechos capítulo 17. Aquí Lucas, el escritor de Lucas, nos menciona que Pablo cita dos escritores. Nosotros ni los conocemos, pero eran dos escritores griegos romanos, un tal Epiménides y Arato. Solo el versículo 28. Dice él, porque Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Al citar esto, no es que Pablo creyera en esos poetas, ¿verdad? Sino lo que trata de hacer es sacar como ejemplo para hablar de su argumento que él estaba hablando. Más adelante hace lo mismo. Busquemos en Tito. Hay como cuatro versículos, pero busquemos Tito. La carta a Tito. Tito 1, versículo 12. Tito 1:12 dice, uno de ellos dice su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, viciosos. Entonces saca nuevamente un escritor de aquella época que hoy por la historia sí sabemos que sí existieron, pero nosotros, si no tuviéramos conocimiento de eso, no sabemos qué quería decir el apóstol Pablo. Y de igual forma, en la carta a Judas, él saca y sí cita algunos libros, le llaman libros apócrifos o pseudo, es un tipo de escritura que los que vivían en esa época los leían, pero no era una escritura canónica, sino eran como libros que judíos escribían y muchas veces eran reinterpretaciones a ciertos pasajes bíblicos, como Génesis 6 o algunas, por ejemplo, historias que no tenían fin, pero que ellos las agregaban para que las demás personas conocieran, pero no eran escritos inspirados directamente, sino eran personas que escribían para ahondar en un determinado tema. Dígame, Aristides. Sí, este texto antiguo que se llama la Constitución de Moisés, O el testamento de Moisés. El testamento de Moisés. Incluso este texto antiguo, solo un texto existió de eso, o sea que no fue copiado por los escribas, sino que fue dejado así, fue traducido al latín, pero casualmente, ya para llegar a esa parte se corta, pero Padre de la sí, iglesia. sí, fue el judío Filón, ¿verdad?, de Alejandría. Quizás él tuvo acceso
al escrito completo. Entonces, él es el que lo transmite como leyenda. Esto tiene que haber llegado a Judas oralmente, no leído, porque ese texto los escribas no lo copiaron. Entonces tiene que haber llegado oralmente, se transmitió esa leyenda, ¿va? Pero la verdad, pues que lo que Judas trata aquí es de las autoridades, o sea, de respetar las autoridades, ¿verdad? O sea que estos hombres no querían sujetarse a las autoridades, pues, entonces primeramente que no creían en el Señor Jesucristo, lo negaban, solo creían en Dios, posiblemente hayan sido judíos helenistas y, y algunos gentiles, algunos griegos con mucho conocimiento de filosofía, Correcto. ¿verdad? Entonces, esa es no es que los diablos, incluso cuando Filón transmite esta leyenda, no lo hace con el objetivo de creer en un diablo, porque en ese tiempo no creían en un diablo, sino que lo hace con el objetivo de que se sujetaran a las autoridades superiores, así como ponía Judas lo este está. ejemplo, pues va, que ni el diablo había blasfemado contra estas superiores. Vaya, entonces, aquí el apóstol Pedro dice así en el 11, va. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, o sea, el señorío, atrevidos y cuanto más no temen decir más de las potestades superiores. O sea que pero aquí nos está hablando primeramente el señorío de Jesús, va. El potestad superior aquí son autoridades superiores, son las autoridades eclesiásticas que no las respetaban, ¿verdad? Ellos decían que no había que respetarlos porque eran hombres, cualquier cosa podían decir, va. Pero sí son autoridades, porque las autoridades que están puestas en la iglesia son autoridades, porque son puestas por Dios. Va. Entonces dice, Pedro dice, va, mientras que los ángeles, aquí cambia, vaya, no menciona diablo, sino mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio y maldición contra ellas delante del Señor. O sea, aquí Pedro ya no toma la palabra diablo, pues, sino que toma la palabra ángeles, que ni los ángeles, que son superiores en potencia, dice, maldicen, ¿verdad? O habla mal de las autoridades superiores. O sea que el tema aquí es ese. Incluso cuando leamos nosotros eh, 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 Romanos 11. En Romanos 11 prácticamente los gentiles y esta clase de personas ya eran mayoría dentro de la iglesia. Entonces ya no se sujetaban a lo que habían puesto a las autoridades, sino que ellos, como eran mayoría, ellos querían tomar ya el control de la iglesia. Por eso les dice Pablo, pues va, pues que tienen que alimentarse de la savia del olivo, va. No, ese alimento y estos también ya se sujetaban a leyendas judaicas y no a la palabra de Dios, pues va como fuente de enseñanza, pero sí, Douglas, el tema es ese, va, el respeto, pues va, Exacto. es el respeto a las autoridades superiores y al señorío de Jesucristo, porque ellos solo conocían de Dios, decían sí, de Dios iba, pero despreciaban a Jesucristo, ¿va? Despreciaban al señorío. Exacto, Eso, sí, no, vemos que ahí, ya, vemos ahí de que en realidad como lo que usted acaba de decir, si estaban pasando algunas situaciones con respecto a la autoridad y que el problema que surgía dentro de la iglesia, y eso lo vemos a lo largo eh, vemos cómo la iglesia de Jerusalén en el año 70, que fue destruido, que era la principal, los que tomaron las riendas para la predicación fueron iglesias gentiles, porque ya ellas fueron la mayoría.
Bueno, los viajes de Pablo salieron de la iglesia de Antioquía de Siria, y ahí iniciaron los 4 viajes, pero después ellos tomaron la batuta. El problema que entraron mucha filosofía griega, mucho pensamiento ajeno a lo que había en el libro de los Hechos. ¿Cuál era lo principal que existía allí? La comunión, el partimiento del pan y todo eso. Todo eso se fue perdiendo. Fueron introduciendo herejías, manera de pensamientos helenísticos que contaminaron. Entonces Judas lo que está tratando de hacer es advertirles y a los que se mantengan pura esa fe y no contaminada. Andrea, dígame. Nuestro amigo Felipe nos hace una consulta. Dice, ¿cómo podríamos interpretar Judas 1:9? En Judas 1:9, cuando se refiere al diablo, ¿a qué se refiere o qué quiere decir? ¿Lo podemos interpretar como obstáculo al mismo estilo de la palabra Satanás? Muchas gracias. Sí, aunque ahí lo que estaba pasando, el escritor ocupa la palabra blasfemias, calumnias, o sea, dentro de la congregación habían calumnias y blasfemias, o sea, probablemente estaban como dijo ahorita, estaban calumniando con las autoridades de las congregaciones, pero no solo eso, sino que menospreciaban el papel de Jesús, porque para el pensamiento griego, la resurrección no existía. Habían diferentes grupos que la resurrección para ellos no cabía. Y las escrituras hablan desde la antigüedad. Por eso la carta a los Corintios, primera de Corintios, por cierto, ayer leímos esa carta a los Corintios, Pablo trata de enfatizar que la resurrección es primordial, es la base, es parte de la columna, es la confirmación que Dios hizo a través de los tiempos de que todos vamos a entrar a ser parte de esa bendición, pero que Jesucristo es la primicia. Entonces ahí en este versículo 9, más que todo podían ser algunas ideas, problemas que estaban pasando de ahí, que no se sujetaban, no se sujetaban a la autoridad y ni reconocían. Pero había otro problema más serio. El problema era de que la gracia de Dios la interpretaban como una licencia para hacer lo que ellos querían. ¿En qué sentido? Si yo peco, si yo fornico, adultero, Dios siempre me va a perdonar y yo voy a estar libre. No es así, le dicen. No, usted no puede vivir en pecado diciendo que siempre Dios le perdona porque Él es misericordioso. No, esto se acaba. Hay un juicio. Entonces les dice, ustedes no tienen que vivir así. O sea, si usted peca, deje de hacerlo, cambie su vida, cambie de mentalidad, cambie de esto, porque si no, Dios lo va a castigar y el juicio de Dios es inminente. Entonces, es una seria advertencia. O sea, en realidad no era una persona, sino era un tipo de doctrina o enseñanza o de pensamiento que estaban dentro de la congregación o las congregaciones. Dígame. El que va adelante, lástima de ellos, porque han caído en el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam, o sea, pone estas otras 3 características que esta gente tenía, pero es importante cuando dice, y murieron en la rebelión de Coré. ¿Qué fue lo que Coré hizo? Blasfemar contra Moisés, pues, ¿verdad? Contra las autoridades superiores. Hablaron más de Moisés. Y aquí vamos a otro tema, pues que estos son los ángeles. Entonces está esa por otra clase, pues, va. Exacto. Que estos son los ángeles mensajeros, pues, hombres con dignidad, pues, va. Entonces, pero es bien importante, Douglas, porque dice, y murieron en la rebelión de Coré. ¿Por qué menciona Coré? Porque Coré también eso hizo, blasfemar contra las autoridades superiores. ¿Qué autoridades superiores en el tiempo? Exacto. Moisés, y hablaron mal de él. Exacto. La peña fue calumnia. Y también lo que usted mencionaba, el camino de Caín.
el camino de Caín, ¿cuál fue el problema que él tuvo? La envidia, tuvo envidia de su hermano, la autosuficiencia, no quería depender de Dios, quería hacer lo que él quisiera. La falta de amor por su prójimo, mata a su prójimo, mata a su hermano. Entonces, el error de Balaán fue la codicia de ganancias a costa de comprometer la verdad. No puede ser así. Entonces, es una carta con, con, con una enseñanza a que debemos de mantenernos firmes. O sea, la doctrina tiene que mantenerse pura, la enseñanza. Dime, Andrea. Es decir, diablo en ese contexto fueron los adversarios políticos humanos de Israel en esa época y el cuerpo de Moisés era la nación de Israel. Sí, sí, podríamos decir. No, y también, también hay ¿cómo podría decirle? Otro argumento con respecto al cuerpo de Moisés. Si ustedes saben, en la historia que nosotros tenemos en Deuteronomio capítulo 34, nadie sabe dónde murió. Lo único que dice que Dios le pide que suba al monte. Entonces, pongámonos a pensar en el caso de Israel, o sea, en aquella época, o sea, ellos entrando a la tierra prometida, se volvieron idólatras. Entonces, probablemente en algún momento de su vida ellos iban a buscar qué es lo que sucede hoy en el Santo Sepulcro allá en Jerusalén. Se ha convertido en un lugar de idolatría. En realidad, o sea, toda la gente que va allá, o sea, va a adorar a esos sitios. Pero en realidad Dios no quiere eso. O sea, la idolatría la abomina. Lo único que Él desea es que creamos, que veamos el ejemplo del Señor Jesús, que Dios lo resucitó por su obediencia, por su dedicación y por, eh, por respetar la autoridad de su Padre. O sea, porque Él se sometía a la autoridad de Él. Entonces, de igual forma, quiere que la iglesia, que aquí estaba que las iglesias que estaban aquí cuando está escribiendo Judas, que de igual forma tengan ese respeto al Señor Jesús, respetar esa autoridad, vivir de una manera santa, apartada y pura. Lo difícil es que el problema dentro de las congregaciones no nazca de aquí. Si nace de aquí, tenemos que quitarlo. Tenemos que luchar que no contamine. O sea, por eso se les llaman a vivir una vida santa. Por eso el escritor termina bien bonito cómo termina la carta, porque dice 24, y aquel dice que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién va a hacer eso? Solo Dios. Al único, dice, y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Entonces, termina con una oración de que cada uno de nosotros tenemos que dejarle toda justicia, todo juicio a Dios en nuestras vidas y en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Bueno, preguntas o alguien más que quiera comentar. Que se habla, no se puede pues poner como que es Israel, va, porque la leyenda le agregaron ellos de que Moisés pues eh, eh, porque, porque también dice que fue Dios el que enterró a Moisés. La Biblia Sí, no dice dónde. solo dice que murió allá, va, pero no hay duda pues de que Moisés tuvo pues, para un sepulcro, pues va. Entonces se suponía pues que Moisés no merecía
porque Moisés era homicida, porque había matado. Eso era lo que los helenistas creían, pues, que creyeron después cuando leyeron este pasaje, o esta leyenda práctica, porque se convirtió en Sí, sí, leyenda, sí. ¿va? Vaya, entonces que Moisés había sido un homicida, pues, va, pero ahí vamos la incoherencia, pues, ¿cómo, digamos, los israelitas iban a tener ese menosprecio por Moisés siendo su legislador? Si tienen un gran respeto por él, ¿cómo los iban a estar poniendo como un homicida? Pues, ¿verdad? Si es cierto, pues, está el caso, pues, que mata al egipcio, ¿va? Y lo entierra y todo eso, pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Con el pasaje eso ellos lo agregaron nuevamente, como le digo, esto llegó oralmente, se transmitió pues y llegó pues hasta, porque esto es en Alejandría, pues incluso este judío Filón nació 20 años, en el año 20 antes de Jesucristo y murió en el año 45 después de Jesucristo, o sea que fue contemporáneo. Lo que yo he tratado de investigar, por qué Filón no escribió algo sobre Jesús, ¿va? No escribió algo, pero él sí, él tuvo conocimiento de Jesús, del Evangelio y de todo, ¿va? Porque sí le digo, vivió 45 años, o sea que cuando Jesús muere, él vive 15 años después, pero nunca viajó a Jerusalén, siempre se quedó allá y en Alejandría y después en Egipto, ¿verdad? Entonces de ahí es donde se origina la leyenda, Sí. pero no es un diablo cósmico, pues, del No, que no, está correcto. hablando, pues, va. Eso hemos tratado de hacer en esta mañana. Bueno, si no hay ningún otro comentario, lo vamos a dejar hasta acá y seguimos el próximo. Gracias.